Nuestro próximo momento, un momento lindísimo que es la escritura, que es abrir la palabra del Señor. Queremos que usted y yo nos compenetremos en esta mañana, que nos concentremos, hermanos, en este espacio. Es un espacio tan glorioso como todo lo que hemos hecho, la alabanza, la adoración, los cumpleaños, las ofrendas, los mensajes. Igualmente, la palabra de Dios tiene un punto particular porque es lo que nosotros estamos confiando y creyendo que Dios está trayendo para nosotros en esta mañana. ¿Cuánto lo pueden creer así? Entonces, de esa manera es como nosotros necesitamos concentrarnos de tal forma en la que dejemos que el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra pueda hacer lo que tenga que hacer. Amén. Oramos entonces y decimos: Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana presentamos delante de ti, Señor, nuestras vidas, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Señor, toma, Señor, cada una de las formas y cosas que tú en nosotros has creado para poder tener ese discernimiento, para poder tener la enseñanza. Que podamos estar atentos, Señor, receptivos a la voz de tu Espíritu que sale a través de la Escritura, Padre, en el nombre de Jesús. Y que esta Escritura que vamos a presentar, que vamos a trabajar, que vamos a estudiar, Señor, pueda traer en medio de mi corazón lo que tú sí sabes que necesito para salir más nutrido de lo que hemos estado nutridos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, el libro de Hebreos en el capítulo 3, en el verso 12 y Lucas capítulo 1, 18 en el verso 8, nos habla a nosotros de algunas cosas. Yo he estado diciendo por algún momento desde la semana, hace días, vengo con una inquietud que el Señor me ha puesto en mi corazón con respecto a la crisis que estamos o que se ha estado viviendo, que no es nueva, pero que es crisis al fin. Y he puesto la crisis de la incredulidad. Hay un aspecto, hermanos, que creo que el Espíritu no va a dejar nunca caer, sino que va a estar levantando tiempo a tiempo, porque si hay algo susceptible y sensible en medio de la vivencia y la vida cristiana, es el aspecto de creer, la fe. Y la incredulidad, hermanos, es un aspecto, es un asunto que de verdad trasciende, porque es muy fácil caer en esas garras, es muy fácil caer cuando usted está en una circunstancia adversa y usted está en una situación que usted ni se buscó ni la quería. La incredulidad toma lugar, hermano, de una forma que usted ni cuenta se da. Cuando usted logra darse por enterado, usted se siente fuera y diciendo: yo no creo. Ya yo lo hice todo, ya yo hice esto, hice aquello, esto no funciona. Esto es la incredulidad. Si yo le preguntara a usted en esta mañana, si usted es una persona incrédula, seguro usted me va a decir: no, yo no soy incrédulo. Es más, voy a hacer la pregunta: ¿usted cree que usted es una persona incrédula? Ve, Señor, yo sabía. Nadie hay incrédulo. Es decir, que la respuesta siempre va a estar ahí. Hay algo, el texto de Lucas, y les invito a que vayamos a Lucas capítulo 18 en el verso 8. Y yo creo que pocos cristianos consagrados pensarían que son incrédulos. Yo creo que casi nadie piensa que es incrédulo. Yo creo que nos cuesta a nosotros reconocer tal vez que haya incredulidad en nosotros. Sin embargo, Jesús dijo esto: cuando venga el Hijo del Hombre, y pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Jesús está preguntando: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿va a encontrar fe en la tierra? La pregunta implica, hermanos, no solo la falta de la fe en la tierra, sino también en el pueblo de Dios. La pregunta todavía está latente, la pregunta está en el aire. El asunto de la fe
de que el Hijo del Hombre pueda encontrar está en el punto más culminante, y la respuesta debe venir de su pueblo. La respuesta debe venir de usted y de mí. La pregunta implica no solo falta de fe en la tierra, sino también en los que hemos dicho somos hijos de Dios. Creemos que Dios es Dios. Creemos que Dios es un Dios fuerte y poderoso. Creemos que somos salvos por su vida. Nosotros, y cuando uno hace esta revisión de la pregunta, encontramos una clave de advertencia que es muy sobria. Y en el libro de los Hebreos, en el capítulo 3 y en el verso 12, la palabra nos hace ver a nosotros este texto, Hebreos capítulo 3, verso 12, que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es una advertencia, hermanos, que tiene que ser tomada con toda la seriedad del caso en los momentos en que hoy estamos viviendo. Porque cuando nosotros tenemos la circunstancia, la adversidad, cuando nosotros no entendemos qué está ocurriendo con nuestras vidas o con nuestra sociedad, tenemos que recurrir a la Escritura. Y para que la pregunta sea contestada, necesitamos ver el panorama que la Escritura a nosotros nos dice. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora aquí salta otra pregunta. Sin embargo, ¿qué significa apartarse del Señor? ¿Qué significa apartarse del Señor? ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Apartarse del Señor implica que es por nuestra duda acerca de la fidelidad de Dios. El autor de Hebreos está diciendo: miren, porque el aspecto al que él se refiere, el corazón malo de incredulidad, se ve, se nota. Es algo que sale, hermanos. No es algo que está ahí adentro, no, sale, se ve, se nota. Usted y yo tenemos que saber cuándo hay incredulidad en nosotros. Apartarnos del Señor es el primer punto en el cual la incredulidad se afianza. Hermanos, es doloroso, es triste poder ver gente que cuando cree que Dios no le está respondiendo, cuando las cosas no están saliendo como se cree que tienen que salir, usted mira a la gente apartándose del Señor. Usted mira a la gente ya no queriendo orar. Usted mira a la gente ya no queriendo estar en la iglesia. Usted mira a la gente decepcionada, porque es una crisis, la incredulidad. Y hay una crisis de desconfianza. Hay una crisis en la cual también muchos entran, hermanos, que es la falta de tolerancia en medio de todas las situaciones, que es otro aspecto, hermanos, en donde la gente empieza a decir: no, es que eso es lo mismo. Hermanos, el pasaje nos advierte que tenemos que velar y no permitir que nada de incredulidad eche raíz en nuestro corazón. Y esta mañana, esta palabra lo que nos quiere advertir es: hay algo en lo que usted esté dudando. Hay algo en lo que usted tiene una duda. Hermanos, piénselo, reflexiónelo, para que usted no se lo lleve. Déjelo aquí, dejémoslo en la presencia del Señor. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy. Su presencia es con nosotros. ¿Hay alguna duda? ¿Tiene usted una duda? ¿Usted está cavilando en su corazón pensando: no, qué va, hace mucho tiempo, esto no funciona, ya estoy cansado, Esto son semillas de incredulidad que en nuestro corazón empiezan a atesorarse, y vamos a terminar, si pensamos así, en condición penosa. Que no permitamos que nada de la incredulidad avance en nuestro corazón. A veces el Señor parece o puede parecer distante a nosotros, pero no dejemos que en nuestro corazón se aparte de la realidad de su fidelidad. La fidelidad de Dios es real. ¿Sí? La fidelidad de Dios es real. Dios es fiel.
dígale al hermano que está a su lado, dígale, Dios es fiel. Créalo, hermano. Si usted lo cree, dígaselo. Dios es fiel. Yo no entiendo todo lo que a mí me pasa. Yo quisiera tener muchas cosas. Yo quisiera no estar enfermo. Yo quisiera no estar en condiciones de aspectos, no sé, de trabajo, de aspectos circunstanciales, de lo que me pueda pasar, de dinero, yo quisiera como que todo fuera como aquel que se fue por allá, por aquel país, Hakuna Matata, ¿eh? Donde todo era felicidad. Hakuna, ¿se acuerda así? Hakuna Matata. Es una forma de ser, ¿sí? Pero no. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos porque Dios ha vencido al mundo en Cristo Jesús. Sin embargo, hermanos, el Señor puede parecer distante, pero no dejes que tu corazón anide eso. Y yo lo digo en el nombre de Jesús, hermano, porque yo también paso por situaciones. Y una de las tendencias en las cuales uno se enfrasca es, ¿qué va, señores? Mejor es, ya esto no, ¿verdad? ¿Cierto, hermanos? O soy Señor, seré yo, maestro. Soy solo yo. No, yo creo que nos pasa a todos. Todos queremos salir en carrera de la situación, de la familia, de la crisis, del asunto. Pero la palabra a nosotros nos enseña que nosotros tenemos que empezar a ver que hay cosas que Dios está haciendo. Una de las cosas para romper la crisis son los principios que Dios usa a través de la Escritura. Principios para romper con esta crisis. Y usted, hermano, póngale atención en el nombre de Jesús. Una de las cosas y uno de los primeros principios, y vamos a estar viendo varios en algún otro momento, es un nuevo día y necesitamos dejar pasar los viejos pensamientos. Ese es un principio, hermanos. Las cosas viejas tienen que pasar. Yo no puedo estar concentrándome otra vez en lo que me hicieron en 1512, hermano. Yo no puedo seguir atesorando aquello. Es que vos me dijiste, ¿te acordás? Teníamos a solo 5 años de casados y ya van por 40. Y me sigo acordando de aquellas cosas que me dijo, que me golpearon, que me dañaron. Me sigo acordando, la Escritura es sabia cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, usted no se acueste sin haber arreglado la cuenta. Es decir, que nosotros necesitamos entender que es un nuevo día y necesitamos dejar pasar los viejos pensamientos, porque los viejos pensamientos no traen a la conclusión de Dios nada de la expectativa de Dios, sino que trae más bien desconfianza, trae el aspecto del cual estamos trabajando, trae incredulidad. Porque usted y yo somos muy buenos para decir, no, eso fue lo que le pasó allá en tal tiempo y esto es lo mismo. Es decir, el resultado es este. Y me vuelvo un incrédulo. Un segundo principio que es profundo a mi entender o a mi parecer. Jesús es la expresión de otra persona. Aquí está el gran secreto. Jesús es la expresión de otra persona. Jesús expresaba al Padre. Jesús nos expresaba a sí mismo. La expresión de nosotros como hijos de Dios tiene que calzar. Para poder nosotros ser gente de fe, tenemos que entender que Él lo que quiere es que nosotros o en nosotros se produzca esa vida de Cristo en nosotros. Cuando la expresión de Cristo es en mí, Cristo no tiene incredulidad. Aún Jesús mismo fue la expresión del Padre. Jesús dijo, todo lo que yo hago no lo hago yo, lo hace el Padre en mí. Por eso no había sombra de incredulidad en Jesús, porque Jesús también era hombre, Jesús también sufrió, Jesús también lloró, Jesús también se enojó, Jesús también tenía un conflicto con aquellos que caminaban con Él. Jesús tenía sus discusiones, sin embargo Jesús era la expresión del Padre. Cuando nosotros dejemos que Jesús se exprese en nosotros, por medio de nosotros, la incredulidad no puede tomar lugar. Jesús es la expresión de otra persona.
usted y yo necesitamos expresar al Hijo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Otra de los principios para romper con la crisis de incredulidad tiene que ver que el propósito de Dios es sacarnos a nosotros para entrar Él. Ese es el propósito. El propósito para nosotros poder vivir una fe genuina, una fe real, una fe constante, que la incredulidad no tome lugar en nuestro corazón. Nosotros necesitamos atesorar este principio. El propósito de Dios es sacarme a mí, sacarnos a nosotros para que Él entre, hermano. La vida cristiana solo la puede vivir Cristo. Nosotros somos vasos de barro, frágiles, sensibles. Y aquí está, a mí me parece que es un tesoro, que es un secreto de Dios, el que Él quiera manifestarse a través de nosotros. Cuando usted, y pruebe lo que yo le voy a decir, luche con su incredulidad, luche para que usted vea a dónde le va a llevar. Piense usted, yo no voy a ser un incrédulo. Y cuando la circunstancia se asome, cuando la situación llegue, usted será el primero en decir, no, yo no creo. Porque la expresión de Dios, el propósito de Dios es sacarnos a nosotros. Hermanos, nosotros estamos y somos personas con un propósito, que Cristo se manifieste en nuestras vidas. El propósito es que todos lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto, que Cristo sea formado en nosotros, porque Cristo es el único que logró entrar al mismo cielo, porque Cristo fue el único que logró vencer la muerte. Cristo fue el único que ha logrado vencer al enemigo. Cristo ha sido el único que ha podido vencer toda la maldad. Cristo es el único que ha logrado vencer principados y potestades. Y Cristo en mí quiere reproducir esto. En la manifestación del Hijo en mí quiere reproducir esto. Y no a la incredulidad. Entonces, porque Cristo en mí representa toda la verdad, toda la fe. Amén. Tenemos que alterar todo para no tener nada. Hermanos, uno de los grandes problemas y de donde la incredulidad toma lugar tiene que ver con esto. Necesitamos alterar todo para no tener nada. Cuando usted y yo nos ponemos a pensar, hermanos, y ahí es donde a nosotros nos cuesta más, porque nosotros pensamos o no logramos ver más allá de nuestra nariz, no logramos ver más allá del día. Nosotros pensamos que si esto no se me arregla hoy, yo tengo un problema, pero Dios no ve el problema. Lo decía Angie hoy, Dios no está por tus 90 años. Dios está por un propósito que va más allá. Dios es eterno y la eternidad es lo único que resuena. Pero nosotros necesitamos alterar todo para no tener nada. Y cuando yo digo alterar todo para no tener nada, es que nosotros nos deshagamos de estas cosas. Hermanos, estamos muy concentrados en nosotros, en mi vida, en mi crisis, en mi situación, en mis finanzas, en mi cosa, en aquí, y en mí, y yo. Y la incredulidad toma fuerza. Necesito la estrategia del cielo para que entonces yo altere los procesos para no tener nada. Porque cuando yo me deshago de mí mismo, cuando me vacío de mí mismo, Cristo aparece. ¿Sabe quién va a entrar al cielo? ¿Saben quién va a entrar al cielo? ¿Saben quién va a entrar al cielo? No el que tenga una escalera grande y otra chiquita. Sí, así decía el canto, ¿eh? Para subir al cielo necesita una escalera grande y una chiquita. Ahí arriba, ahí arriba. ¿Sí así? El único que entra al cielo se llama Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia. Si la manifestación de Cristo no es en medio de nosotros, hermanos, usted y yo no vamos a lograr hacer nada. Y no es un asunto en que Dios está diciendo usted tiene que desaparecer. No, es usted tiene que dejar de ser para que Cristo en usted sea la esperanza de gloria.
Es Cristo pues en vosotros la esperanza de gloria. Y esto aquí desde este púlpito se seguirá repitiendo seguro por siempre, porque esa es la verdad. Tienes y tenemos, para incluirme, que alterar todo para no tener nada. Si usted sigue pensando en usted, si usted sigue pensando en su familia, si su prioridad es usted, si su prioridad es la familia, si su prioridad es su trabajo, si su prioridad es yo, y si su prioridad es yo, y si su prioridad es yo, usted está muy lleno de tanto que no hay campo para Cristo. Hay que alterarlo. ¿Cómo lo altero? Vaciándome de mí mismo. Cuando me vacío de mí mismo, entonces Cristo viene y me llena. Yo soy un vaso. El vaso tiene que estar limpio. El vaso tiene que tener espacio para atesorar el tesoro que es Cristo en nosotros. Ahora, permítame mostrarle dentro de esos principios, o más bien, cuánto o cuán seriamente Dios toma el pecado de incredulidad. Ahí se los presento. La incredulidad impide toda liberación del poder y dominio de Satanás. Hermanos, por eso es que a nosotros nos cuesta tanto deshacernos de nosotros mismos. Porque hay una influencia demoníaca que está en una constante. Es sus derechos, son sus formas, son sus causas. Usted y yo vivimos en un mundo, hermanos, que lo que hace es conectarnos a través del sistema del mundo con nuestros derechos, con nuestras formas. Por eso, hermanos, el pecado de la incredulidad es algo que va a impedir toda liberación del poder y dominio de Satanás. No importa quién sea. Y les cuento la historia. Mire, Lucas capítulo 1 incluye uno de los casos más relevantes de la gravedad de la incredulidad. Yo estoy convencido que todo pecado no sometido es causado por la incredulidad. Cuando usted y yo, hermanos, no queremos y nos apartamos de la iglesia y nos apartamos de Dios y nos apartamos de aquellas cosas, es porque el pecado de la incredulidad tomó lugar en su corazón. No, ¿para qué voy a ir? No, ¿para qué lo voy a hacer? No, porque usted está lleno de un montón de cosas. Hermanos, si hay algo que caracteriza este tiempo, es que estamos tan ocupados, tan ocupados. Estamos pero tan ocupados en las cosas de quién. Mis cosas. Qué bueno es trabajar. Qué bueno es que usted sea un muy buen trabajador. Qué bueno es que usted sea un muy buen estudiante. Qué bueno que usted se ocupe de muchas otras cosas. Qué bueno. Pero qué cuidado tenemos que tener nosotros de que todo esto no sea lo que a nosotros nos llegue y nos someta a estas causas. Hermanos, multitudes de cristianos han estado peleando una batalla perdida con su pecado. De hecho, muchos ya se han dado por vencidos en la pelea. Ellos están convencidos de que algún poderoso espíritu demoníaco ha levantado fortaleza en ellos y no puede ser expulsado. Y por esto ellos viven infelices, atados por un pecado que les asedia. Pablo expresa el clamor de su corazón: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7, verso 24. Pero Pablo responde su propia pregunta en el próximo versículo. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántos están aquí conmigo hoy? Este punto es fundamental para el crecimiento espiritual. Hay incredulidad en el pueblo. Tan así, hermanos, que hoy nos estamos atreviendo a alterar las escrituras. Cuando el asunto no me funciona, entonces recurro a otras cosas. Bueno, es que ya lloré, es que ya yo hice, es que no, la verdad es que yo no, yo mejor voy a hacer todo lo que sea. ¿Sí han oído eso, no? ¿Sí? Y usted se topa a aquella persona y hermano, no, la verdad es que ya es toda una decepción, incredulidad. De este hombre que les quiero hablar, de Lucas capítulo 1,
Es un hombre que usted diría, y es el que nos trae hoy la reflexión con respecto a lo que es iglesia. Hasta los demonios creen y tiemblan, pero, ¿verdad? Y dicen amén. Y saben decir cosas, hermanos, es verdad. Ve el gran cuidado que nosotros tenemos que tener. Pero una persona que pasa, dice esto, digamos, él dijo algo bien bonito, ¿verdad? Amén, amén, ustedes no lo ven, pero bueno, yo le conozco, es una persona que tiene toda su adicción, pero dígale que deje la adicción. Dígale que se entregue a Cristo. ¿Sabe qué le va a decir? Después. Porque el pecado de la incredulidad está atesorado en el corazón del que no tiene a Cristo. Pero ¿qué de los que tenemos a Cristo? Vean la referencia en Lucas. Lucas capítulo 1. ¿Usted recuerda la historia del piadoso Zacarías? El padre de Juan el Bautista. Zacarías fue un fiel sacerdote que sufrió a causa de un episodio de incredulidad. Su historia ilustra precisamente cuán seriamente Dios toma el pecado. Hermano, la escritura dice que Zacarías fue justo delante de Dios, Lucas capítulo 1, verso 6, y andaba irreprensible en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Hermanos, aquí tenemos nosotros a Zacarías, y Zacarías es un hombre que ministraba en el altar del incienso, lo cual representaba el ruego y la súplica, actos de pura adoración. En resumen, Zacarías fue fiel y obediente, un siervo que ansiaba la venida del Mesías. Zacarías ministraba, y la ministración que él tenía es, ¿saben quién era Zacarías? El intercesor, el que estaba en el altar del incienso, el que elevaba todo el incienso que llegaba grato delante de la presencia del Señor. Zacarías era un sacerdote, era un profeta del Altísimo, era un hombre incluido y metido en la iglesia, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre íntegro, tanto así que el Señor le llamó irreprensible y le dijo: Zacarías, tú eres justo delante de mi presencia. Un día, entre tanto que Zacarías estaba ministrando, Dios envió al ángel Gabriel a decirle que su esposa tendría un hijo. No le mandó la peor prueba de la vida, solo le dijo: tu esposa va a tener un hijo. ¿Qué prueba será esa, hermano? Tan difícil y tan dura. Y le dijo Zacarías, cuando el ángel llegó y le dijo, Gabriel le dijo que el nacimiento de su hijo sería de motivo de regocijo para muchos en Israel. Y le dio a Zacarías detalles, instrucciones sobre cómo criar al niño. Sin embargo, mientras el ángel hablaba, Zacarías tembló de miedo. De pronto, la mente de este hombre devoto se llenó de duda y se rindió a una terrible incredulidad. Él le preguntó al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer está de edad avanzada. Es decir, los dos no servimos para mucho. ¿Qué tan difícil es recibir la palabra de Dios? ¿Qué tan difícil es recibir que el ángel venga y le diga: tu mujer va a tener un hijo? Y sencillamente la duda acapara al que tenía el poder, al que tenía la autoridad en medio de su servicio a Dios en el templo, del que manejaba la parte del incensario. Un sacerdote de Dios, un hombre intachable, un hombre de iglesia, un hombre que se congregaba todos los días. Pero al fin hombre. Entonces, ¿verdad que no funciona? No. Y si no le funciona a él que estaba ahí en ese estado, menos nos funcionará a nosotros si nosotros dejamos de hacer cosas que tenemos que seguir haciendo, como orar, como ayunar, como congregarnos, como dar, como servir. Porque se pone más pesado, hermano. La incredulidad anda por todo lado. Este hombre, cuando le pregunta al ángel, ahora, Dios no tomó amablemente la duda de Zacarías y le dictó sentencia al sacerdote. El pecado de incredulidad Dios no se lo toma a la ligera, no se lo toma. Pecado de incredulidad para Dios implica sentencia.
Y la sentencia al sacerdote fue: ahora, no después. ¿Cuándo? Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Lucas 1:20. Ahora quedarás sordomudo. Ahora quedarás mudo, quedarás ciego. No vas a oír, no vas a ver, no vas a hablar por tu pecado de incredulidad, porque no oíste la palabra con fe. ¿Cuántos están creyendo a la palabra? No queremos salir de aquí mudos ni ciegos por incredulidad. ¿Qué nos dice este episodio, hermanos? Nos dice que la incredulidad cierra nuestros oídos a Dios. Nos dice, hermanos, que aun cuando Él no estaba hablando claramente y nos impide una comunión íntima con el Señor, de repente, ¿por qué ya no oímos de Dios? No tenemos nada que predicar o testificar. Como Zacarías, traemos sobre nosotros mismos una parálisis de ambos oídos y de la lengua. El verdadero crimen de la incredulidad, hermanos, es guardar algo en secreto y no llevarlo a la luz de Dios para liberación. Es tiempo de confiar en Dios, hermano. Es tiempo de confiar en Dios, Gerardo. Es tiempo de confiar. Es tiempo en el que yo entre en esa confianza y no dejar en el secreto y no llevar a la luz de Dios para ser liberada mi incredulidad. Esta mañana, ahí donde estás, hermano, ¿hay algo de incredulidad en usted? En el nombre de Jesús, sáquelo. Déjeselo a Dios. Dígale: Señor, perdón. Yo no quiero salir de aquí siendo un incrédulo. Yo quiero salir de aquí sabiendo que tú estás conmigo, porque el pecado hace querer ocultarnos de la presencia de Dios. Esto es uno de los conflictos más enormes y más gigantes, hermanos, porque cuando el pecado está, lo primero que usted y yo hacemos es lo que hizo Adán. Me fui detrás del palo. Cuando el hombre peca, se esconde. Cuidado, hermanos, usted no puede esconderse de Dios. Confesemos el pecado de incredulidad. Guardar algo en secreto y no llevarlo a la luz de Dios para que sea liberado, hermanos, nos trae el conflicto y nos trae un gran problema. Le pongo otros dos principios para que nosotros resolvamos el conflicto o la crisis de la incredulidad. Dios no va a hacer nada de lo que a usted y a mí nos toca. ¿Cuántos creen que Él venció la muerte? ¿Cuántos creemos que somos libres en Cristo Jesús? ¿Verdad que Él lo hizo todo? ¿Qué le toca a usted? ¿Qué me toca a mí? Si usted no confiesa su pecado, si yo no lo confieso, si yo no camino en santidad, si yo no creo a la palabra, quedaré como Zacarías, sordo, mudo, ciego. Ya no veo, ya no entiendo. Este relato de Zacarías fue terrible porque le hablaban y le preguntaban y él no podía decir nada. Tuvo que esperarse ahí 9 meses hasta que el hijo nació, y cuando el hijo nació tuvo que creer, hermanos. Usted aprenderá por obediencia o por experiencia. Y alguien podría decir, bueno, ¿qué tan terrible era lo que le pasó a Zacarías? No, no era ni tan terrible, nada más una noticia de que su mujer iba a tener un hijo. Dios no va a hacer nada de lo que a usted ni a mí nos toca. Hay cosas que a usted le toca. Por eso hoy cuando ministramos y desde el viernes vengo diciendo, hay algo que Dios a nosotros nos da. La oración le toca hacerla a usted. La adoración le toca hacerla a usted. El servir le toca a usted. Es un privilegio. El dar, el venir, el ofrendar, el hacer las cosas que Dios dice en la Escritura, le tocan a usted y me tocan a mí. No le tocan a Dios. Señor, bueno, Señor, dígame si doy o no doy. Señor dice, hello, muchacho de Dios. Señor, yo no sé si orar en esto. Señor dice, de ahí, muchacho. Otra vez usted, Gerardo, preguntándome que no eres un hombre normal. Otro principio que rompe y debe romper,
con la crisis de la incredulidad, tiene que ver con no tener nada. Es el principio de tenerlo todo. Nada de ti, todo de Él. Yo no puedo no puedo seguir, hermanos, viviendo mi vida cristiana tratando de sacar mis provechos. Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, es para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Dios sabe cómo suplir nuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria. Y no es un problema ni es pecado pedirle. El tema está en que yo no debo de tener nada para tenerlo todo. ¿Por qué yo quiero algo para mí? Solamente para mí. ¿Por qué yo no entiendo que el plan de Dios es que de verdad yo no quiera nada para mí mismo, sino que lo quiera Él? Porque cuando yo lo quiero a Él, lo tendré todo. Todo, cuando yo lo tengo a Él, lo tengo todo. Entonces cuando pido, ya no pido para mí, y ahora le pido para mi hermana, pido para mi hermano. Y esto se devuelve como el boomerang, porque su hermano y mi hermana y todos sus hermanos lo harán por usted. Necesitamos deshacernos de nosotros, hermanos. Hay tanto de nosotros que nos impide a veces el gozo de nuestra salvación, que nos impide tantas cosas, hermanos. Y yo no estoy diciendo que usted trate de eliminarse. No hay suicidio espiritual. El viejo hombre fue muerto en la cruz del Calvario por Cristo. No trate usted de suicidarse espiritualmente. No. El que pide, dice, pida conforme la voluntad de Dios. ¿Cómo pedir como conviene? No lo sabemos. El Espíritu Santo, cuando yo me deshago de mí mismo, el Espíritu Santo viene como principio y entonces lo que hace es actuar, y yo al no tener nada, lo tengo todo. ¿Saben que estos principios son de Jesús? Todos. Están todos basados en la Biblia y no los estamos leyendo ahora. Pero Jesús dijo, yo no hago nada. Lo que yo hago es lo que veo al Padre hacer. Entonces yo no hago nada de mí mismo. Lo que yo veo al Padre hacer, eso hago. Yo no digo nada de mí mismo. Cuando yo oigo al Padre decir, yo lo digo. La doctrina no es mía, decía Jesús. Porque Jesús entendía que no tener nada era el principio para tenerlo todo. Jesús dijo, yo no hago nada de mí mismo. Y cuando Jesús dijo, yo no hago nada, lo hizo todo. ¿Pueden ver el principio? ¿Lo capturan? Hermanos, vamos a ir cerrando. La incredulidad nos separa de un Dios sobrenatural. Nosotros, y finalmente, confrontados por este versículo de Hebreos, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad, hablando del pueblo de Israel. Solo un pecado mantuvo a Israel lejos de la tierra prometida: la incredulidad, hermano. Y qué fácil que es ser incrédulo, hermano. Qué fácil. Es que, hermano, no cuesta. Dios con un poquito hace mucho, hermanos. Y con nada lo hace todo. ¿Qué necesita Él de usted? Nada. Y cuando Él no necesita nada de usted ni de mí, lo hace todo. Somos sus vasos. Vasos de honra, vasos para su gloria, vasos que tenemos que andar en santidad, en fidelidad, en transparencia. Y cuidado, hermanos, cuidado que el mundo no te meta por incredulidad. Nosotros aceptamos muchas formas del mundo, hasta formas de hablar, hasta formas de ser, hasta formas de ver cómo ininterrumpidamente hacemos cosas para lograr e introducimos en nuestros hogares cosas que no son santas ni piadosas. ¿Cómo está su intimidad con Dios?
¿Cómo está su intimidad con su esposa? Esposas, no se nieguen a sus esposos. Esposos, tengan cuidado de sus esposas. No estés metiendo a tu casa nada que no sea la forma de Dios. Porque el mundo tiene otro mensaje. Son las clínicas psicológicas para poder tener más éxito en el amor. Kama Sutra no ha terminado. Tenemos que tener cuidado. Nuestra felicidad está integrada en Dios y en complacernos en la mujer de nuestra juventud. Que nuestras mujeres estén acordes a la voluntad de Dios. Esto no estaba ahí. Un paréntesis. El que tiene oídos, oiga. Hermanos, ¿qué hora es? Creyó que le estaba preguntando la hora. Bueno, ¿qué hora es? Se magia ahí. Casi. Ya van a ser las 12. Ya van a ser las 12. Pero desde el punto espiritual de la incredulidad, nosotros tenemos que ser confrontados. El pecado que mantuvo a Israel lejos de la tierra prometida fue la incredulidad. Lo que a nosotros nos mantendrá alejados, hermanos, de la presencia de Dios, lo que nos va a mantener alejados a nosotros de las bendiciones eternas de Dios en Cristo Jesús, será la incredulidad. Será el no atender a la voz del Espíritu. El patrón de conducta del cristiano, hermanos, en la ética cristiana, en la ética moral, en la ética de la santidad, está escrita. Cuando usted no entienda algo, lea el manual. ¿Le ha pasado? A mí siempre me pasa cuando estoy armando algo y entonces trato de empezar a armarlo. Al final tengo que ir al principio. Tengo que leer el manual. Y el manual decía, 1, esto. 2, 1, abra la cajita. 2, desprenda el ticket. 3, haga. Y usted dice, oh, wow. En la Biblia está cómo tienes que vivir tu vida de matrimonio. En la Biblia dice cómo tienen que comportarse los hijos. En la Biblia dice cómo tiene que ser la mujer. En la Biblia dice cómo debe vivir el hombre. En la Biblia dice cómo debemos vivir los cristianos. En la Biblia dice cómo debemos de caminar los hijos de Dios, cómo debemos de ser como iglesia. En la Biblia está establecido. No busquemos otro parámetro, porque en el mundo lo que se ministra es incredulidad. Es que uso esto para ver si de verdad. El mundo le da patrones, pero no son los patrones de Dios, hermanos. Y acusan y traen incredulidad al pueblo. ¿Qué hora es? Cuando esto sale, todos por favor lo vamos a leer al contar 3. Esa última cosa que va a salir ahí. ¿Qué hora es? Es 1, 2, 3. ¿Qué tiempo es? ¿Qué hora es? Recuerde, Él con poquito hace mucho y con nada lo hace todo. ¿Cuántos creemos en nuestro Señor? ¿Cuántos podemos tributarle honor y gloria? ¿Cuántos queremos salir de aquí diciendo, Señor, yo quiero creer, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad? Amén, 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 amén. Denle ese aplauso al Cordero, Él se lo merece. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Jesús.